Perdón por la interrupción, teníamos un pequeño problema que requirió ser resuelto. Estábamos viendo el tema de la búsqueda utilizando un camino previamente recorrido para no repetirlo y limitado en profundidad. Entonces, el código que vamos a ejecutar es el código que nosotros hemos visto, que es el que está en el apunte. Yo en el uso anterior omití comentarles que, bueno, que le hemos agregado a esto una función output, que básicamente lo que hace es toma la recorrida que ha hecho y a esa recorrida la lista después para poder entender cuáles fueron los caminos recorridos. Sí, básicamente lo que hace es como el camino recorrido es una pila en el cual el último nodo va poniéndose por delante de los recorridos, lo que hacemos es revertirlo y luego recursivamente ir escribiendo cada uno de los nodos que nos van quedando, quitándolo de la lista. Bueno, entonces tenemos la recorrida en profundidad con el resolver y la recorrida en profundidad o la búsqueda en profundidad con el resolver 2, en el cual le podemos dar un objetivo inicial cualesquiera y con eso estamos en condiciones de ejecutar nuestro programa. Entonces, por ejemplo, tomamos algunos de los objetivos que habíamos mencionado, por ejemplo, resolver CBA y le pedimos que me lo resuelva con profundidad 2. Entonces, fíjense una cosa realmente interesante y es, intenta varios caminos. Muchos de estos caminos son esos caminos medio poco inteligentes que nosotros conocíamos, pero finalmente encuentra un camino de longitud 2, en el cual básicamente va derecho a lo que necesitaba, o sea, pone el bloque B encima del bloque A y finalmente pone el bloque C encima de la torre BA, con lo cual obtiene la salida que estábamos buscando. ¿Sí? Voy a hacer una cosa que no sé qué es lo que va a pasar, que es, le voy a pedir que me busque otras soluciones. Perdón. No, no encuentra ninguna otra, o sea, ese es el único camino que encontró de longitud 2. Si le digo que me encuentre una solución de longitud 3, va a encontrar probablemente alguna menos inteligente. Fíjense que exploró menos caminos y acá sí probablemente encuentre varias otras posibles formas de hacerlo, porque bueno, claramente hay varias formas no óptimas de encontrar un camino de longitud 3. Encontró esos que estaban ahí. Bueno, es interesante porque le puedo decir que me busque otros caminos. Esto ustedes lo tienen, así que lo pueden utilizar para jugar y se intercambian entre ustedes experiencias que hagan. Vamos a ver qué es lo que pasa con el resolver 2. Sí, ustedes recuerdan que con el resolver 2 habíamos intentado un problema con 4 bloques y había requerido 100 y algo de pasos para solucionarlo. Supongamos que le digo, bueno, tratar de encontrarme un camino de longitud 7 que me lo resuelva. No sé si lo va a encontrar, pero fíjense que está explorando una buena cantidad de nodos y se está encontrando con una buena cantidad de soluciones posibles intermedias. Como esto realmente es muy grande, no estoy seguro de lo que pueda llegar a pasar. Así que lo voy a cortar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle primero que resuelva un problema más fácil con 3 bloques en vez de 4 y también con profundidad 7. Bueno, no lo encontró. O sea, básicamente recorrió todo el espacio de búsqueda. Posiblemente porque yo debo haber cometido algún error en la entrada y no he podido resolver lo que le estoy pidiendo. Esto, bueno, yo después lo voy a revisar un poco mejor y voy a tratar de darle
algunos problemas que sean interesantes para ver trabajando con diferentes conjuntos de bloques, trabajando con 4 bloques o cosas por el estilo. Bueno, de esto lo que podemos decir es que estamos a un paso de hacer el iterative deepening, o sea, básicamente yo le doy un problema inicial, como puede ser, por ejemplo, ir de CB a vacío, vacío, a una solución final. Bueno, ese era justo un estado inicial. Suponete de ABC, vacío, vacío, y me dice que no encontró ningún camino de longitud 2. Entonces le digo, buscame uno de camino longitud 3 y encontró uno. Y de esa manera lo que estamos haciendo es dándole para que vaya buscando con soluciones más sencillas y más efectivas, lo cual tiene un espacio de búsqueda mayor. Y si no encuentra ninguna, le damos un espacio de búsqueda un poquitito mayor, perdón, una longitud de camino un poquitito mayor, entonces tiene que buscar menos. Fíjense que la cantidad de nodos que exploró acá en este punto es menor a la que exploró acá, y probablemente, perdón, si le diga que me encuentre un camino de longitud 4, probablemente encuentre más rápido explorando menos nodos intermedios. Bueno, tendríamos la posibilidad de hacer el iterative deepening simplemente diciéndole que comience con profundidad 1, luego 2, luego 3, luego 4 y directamente nos da el camino que tenga la menor cantidad de pasos posible, y de esa manera sabemos que estamos encontrando una solución óptima. Probablemente la búsqueda no sea lineal, pero la memoria que estamos utilizando va a ser lineal. Bueno, les pongo esto un poco como completitud, pero no lo vamos a profundizar ahora por una cuestión de tiempo, que es cómo se podría hacer un breadth first. Básicamente acá lo que tenemos que hacer es transformar a la pila que utiliza Prolog en una cola de la cual yo me tengo que hacer cargo en forma explícita, ¿sí? O sea, básicamente lo que necesito hacer es ir apilando los caminos que voy encontrando en la expansión de cada nodo, pero al final, en vez de apilarlo al principio, como hago cuando se trata de una pila, y de esa forma ir explorando cada uno de los caminos que voy encontrando en el orden que me especifica este tipo de búsqueda. Bueno, como dijimos hoy más temprano, la búsqueda por breadth first o por depth first son búsquedas a ciegas o sin conocimiento, porque no estamos teniendo en cuenta ningún elemento de dominio, y eso hace que, salvo la condición de optimalidad o la condición de tiempo de ejecución lineal que nos dan estos métodos, más allá de eso no tenemos ningún tipo de control. Lo que podemos hacer, como hicimos con el ajedrez cuando lo mencionamos hoy más temprano, es tratar de poder cuantificar lo bueno o malo que es un determinado estado, y de esa manera orientar nuestra búsqueda en función de explorar primero los estados que parecen más prometedores. Eso es la búsqueda heurística, o sea, nosotros tenemos una función heurística, esa función heurística nos da valores a cada uno de los estados, y luego aquellos estados que parecen más promisorios son aquellos que vamos a explorar primero. Bueno, supongamos que tenemos una función heurística HDS, donde S es un estado, y de alguna manera HDS es algo así como el costo o la dificultad que la función heurística está imaginándose que hay en ese lugar. Básicamente, cuando yo tengo un estado final, HDS tiene que ser igual a 0. Y a medida que HDS es mayor, voy considerando que tengo un estado que es más dificultoso. Entonces podemos tener un algoritmo que se denomina best first, que básicamente lo que hace es mantiene una pila de
estados por explorar, o sea, sigue trabajando con una frontera, pero en cada paso lo que hace es, cuando agrega los nuevos estados a la frontera, a esos estados los ordena de acuerdo a la función heurística. En esto es importante que recordemos los siguientes conceptos. Las fronteras son nodos que no hemos expandido, o sea, son nodos que no sabemos a dónde nos llevan. Lo único que sabemos de los nodos de la frontera es que son nodos no finales, porque si en la expansión de un nodo anterior hemos encontrado un nodo final, la búsqueda termina. Entonces, en la frontera lo que tenemos es un conjunto de nodos que no sabemos lo cerca o lejos que pueden estar de un nodo final. Entonces, cada nodo dentro de la frontera ahora va a tener su evaluación de la función heurística. Lo que hacemos es ordenar de menor a mayor de manera tal de que los mejores estén al principio y los peores estén después. Entonces, básicamente, este algoritmo agrega el costo adicional de evaluar cada uno de las funciones heurísticas en cada nodo que expande y luego de ordenar el conjunto de datos que tenemos en la frontera. Lo cual, bueno, no es necesariamente en el log_n, porque como la frontera antes estaba ordenada, cuando viene un nuevo nodo, lo que tenemos que hacer es burbujearlo, por decirlo de alguna manera, hasta el lugar que le corresponde. Bueno, sobre esto hay una gran cantidad de variantes. Básicamente, una de las cuestiones que hace que best first, por más razonable que parezca, por más intuitivamente buena que parezca, nos podemos encontrar con algunos problemitas, porque, por ejemplo, supongamos que, para hacernos una idea, supongamos que la evaluación de nodos por parte de la función heurística, si yo lo representara como un relieve, de manera tal de que la función heurística fuese la altura de un nodo, yo podría tener la solución en un pozo, porque tendría la altura 0, pero luego tendría nodos que están conectados alrededor entre sí, y tengo como una especie de cráter que tiene un anillo alrededor. Entonces, nunca voy a querer levantarme para meterme dentro del cráter y siempre me voy a quedar dando vueltas en la periferia del anillo, por darle una representación geométrica al tipo de problemas que pueden llegar a tener este tipo de algoritmos. Luego hay una variante que es mucho más económica, no es completa ni es necesariamente óptima, pero es muy aguerrida, es muy utilizada, se conoce como beam search, o sea, búsqueda por haz, donde básicamente hacemos exactamente lo mismo, pero siempre nos quedamos con un grupo reducido de las mejores soluciones. O sea, en vez de ir agregando a la frontera nodos y nodos y nodos y ordenarlos por la función heurística, decimos, nos quedamos con 5 nodos en la frontera. Entonces, expandimos el mejor, agregamos los sucesores de ese nodo con su función heurística a la frontera, y si la frontera tiene 6 o más, eliminamos aquellos que nos parecen peores. Eso se conoce como búsqueda de NAS y va a ser un poco la raíz de lo que vamos a ver al final. Bueno, afortunadamente hay un algoritmo que se conoce que es óptimo y completo, que se denomina A estrella, A-star, que básicamente lo que hace es combina a una función heurística HDS que nosotros conocemos con el costo conocido desde el nodo inicial hasta el nodo S para el cual lo estamos evaluando. El costo simplemente lo podemos asimilar a la cantidad de pasos que dimos para llegar desde el estado inicial hasta el estado S. Entonces, eso va a evitar básicamente problemas como el que estábamos diciendo de dar vuelta por el exterior del cráter sin querer nunca meternos dentro, porque luego de dar una determinada cantidad de vueltas hemos aumentado tanto la cantidad de exploraciones que hemos hecho que en algún momento vamos a querer subir, porque si no, la función heurística sumada al costo se hacen mayores. La única cuestión que nos pide A estrella para ser demostrablemente óptimo y completo es que la función heurística h sea una función admisible. Las funciones admisibles son aquellas que nunca sobreestiman el costo de un nodo
desde ese nodo hacia la solución. O sea, básicamente son funciones heurísticas, podríamos llamarlas sobreoptimistas, son demasiado optimistas, ¿sí? Mientras sea una función que tenga la propiedad de valer cero en un estado final, que me dé un costo que de alguna manera sea mayor cuanto más lejos estoy de la solución final, pero que el coste que yo tengo nunca sea mayor que el costo real, entonces a esa función heurística la vamos a llamar función heurística admisible. Para dar ejemplos, supongamos que tenemos un problema típico que podríamos llegar a querer resolver con búsqueda heurística, el problema de tener ese tablerito con 8 bloquecitos del 1 al 8 y un bloque vacío y que tenemos que mover los bloquecitos entre sí. ¿Sí? Respecto de esto, después seguramente en la práctica con Romina van a ver cómo representar el estado y cómo representar las transiciones. Claramente es un problema que es combinatoriamente mucho más complejo todavía que el de los bloques que hemos visto, entonces seguramente vamos a querer resolverlo utilizando búsqueda heurística. Entonces una función admisible, una heurística admisible, simplemente es medir la distancia de cada una de las tejas a su posición final. Entonces, como la posición final es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y vacío, si la teja 1 está, por ejemplo, en el medio, yo sé que estoy a 2 movidas del lugar que le corresponde. Entonces le asigno un costo 2. Obviamente yo sé que con 2 movidas solamente no puedo llevar a la teja 1 de ese lugar a su lugar final, porque tengo que mover otras tejas para lograr hacer espacio y llevarla, pero como estimación admisible es una estimación adecuada y podemos computarla fácilmente y eso nos da una heurística que con A estrella podemos computar bien. Bueno, mencionamos que encontrar funciones heurísticas es toda una ciencia, es todo un arte, y terminamos esta parte de la materia, terminamos el tema de resolución de problemas con una técnica que ya la habíamos anticipado, se denomina programación evolutiva, que es como una especie de metáfora computacional de lo que la biología conoce hasta ahora de la teoría de la evolución darwiniana. La idea de la programación evolutiva es, yo represento una posible solución con una especie de genotipo que es, por ejemplo, en el caso de los problemas que estamos viendo, una secuencia de movidas, ¿sí? O en el caso de el problema de las 8 baldositas, una secuencia de permutaciones de movimientos que nos lleva al lugar que estamos buscando. Entonces, yo tengo una población, o sea, no tengo una solución, sino que voy trabajando con muchas al mismo tiempo. Aquellas que yo considero más aptas, o sea, las que están más cerca del objetivo, son aquellas que tienen una probabilidad de sobrevivir mejor que aquellas que son menos aptas, que son aquellas que están más lejos del objetivo. Las que son más aptas, entonces, tienen la posibilidad de reproducirse y las que son menos aptas se extinguen. Aquellas que se reproducen, no solamente se reproducen, sino que generan hijos, por decirlo de alguna manera, que no son idénticos a sí mismos, sino que tienen alguna variación. Tienen, entre comillas, mutaciones, en las cuales, por ejemplo, cambiamos de lugar movidas o generamos algún cambio al azar, o eventualmente, si estamos permitiendo que haya reproducción sexual, lo que tenemos son crossovers, o sea, dos soluciones exitosas que sobrevivieron, intercambian entre sí su material genético cortándolo en algún punto, entonces yo tengo parte de la solución del padre A con parte de la solución del padre B. Eso yo lo continúo una determinada cantidad de veces, o sea, una cantidad se llaman epochs en inglés, épocas. Entonces, en cada época lo que hacemos es evaluamos para la población que tenemos cuán ajustado está a su capacidad reproductiva, elegimos un porcentaje de los que van a sobrevivir
los demás se extinguen, mueren, y de ese porcentaje que se van a sobrevivir, algunos se reproducen, y los que se reproducen generando sucesores, generando hijos que tienen algún tipo de variación genética. Y luego volvemos a evaluar la capacidad de acercarse a la solución, extinguimos los menos aptos, y así hasta llegar a una determinada solución. Es interesante de la programación evolutiva que ha permitido encontrar soluciones muy cercanas a las óptimas para problemas NP completos, como por ejemplo el problema del viajante que ustedes habrán visto en alguna materia, que es un problema exponencial. Entonces nosotros podemos darle, simplemente para ver cómo funciona, podemos darle un grafo para el cual queremos que nos encuentre el camino hamiltoniano, y le damos un grafo para el cual conocemos cuál es la longitud del camino hamiltoniano. Entonces acá cada solución es una recorrida, una posible recorrida de los nodos en un determinado orden. Tengo 100 posibles soluciones, mi población siempre son 100. Entonces evalúo las longitudes de esas 100, me quedo con las 50 menores, las 50 que no son menores se extinguen, mueren, y las 50 que son menores, cada una va a tener un hijito donde a lo mejor permuté dos noditos de lugar. O sea, en vez de ir del nodo 1 al 2 y luego al 3, va del 1 al 3 y luego al 2, o alguna otra variación hecha al azar. Vuelvo a computar las distancias, vuelvo a matar los ineficientes, vuelvo a reproducir los eficientes, y así hago esto 100, 200, 300 veces, y finalmente termino encontrando una solución que está muy cerca de la óptima, está a lo mejor a una distancia ridículamente baja, a un 0,01% de la solución óptima, y lo hago en un tiempo que es mucho menor que el tiempo que me demandaría hacer una exploración exhaustiva, recorriendo todos los caminos hamiltonianos todos al mismo tiempo. Esto es lo que ha hecho de la programación evolutiva una técnica realmente muy utilizada para optimización, donde la optimización hecha en forma exhaustiva matemáticamente es un problema combinatorio exponencial que no se puede trabajar en forma determinística porque nos lleva a una ejecución exponencial. Bueno, con esto terminamos con el tema 3, el tema de resolución de problemas, y en la próxima clase, el próximo encuentro, vamos al tema que le sigue.